En este vídeo, vamos a hablar de dietas y esclerosis múltiple y en particular del ayuno intermitente. El ayuno intermitente no hace recomendaciones sobre los alimentos que se deben consumir, ni tampoco sobre la energía. En cambio, y a diferencia de las dietas vistas hasta ahora, sí que hace recomendaciones sobre el tiempo, es decir, sobre cuándo debemos comer. El ayuno intermitente implica limitar la ingesta de comida a periodos de tiempo concretos, y ayunar el resto del tiempo. Durante el ayuno se permite beber agua, café y bebidas sin calorías, pero no ingerir alimentos sólidos ni bebidas que contengan calorías. Existen varios patrones de ayuno intermitente, y entre los más populares están la alimentación restringida en el tiempo, que consiste en un ayuno diario de entre 12 y 16 horas, y comer normalmente el resto del tiempo, es decir, durante las 12 u 8 horas restantes. El ayuno de 24 horas una o dos veces por semana, o el ayuno en días alternos, que consiste en ayunar 24 horas cada 2 días. Si el ayuno se prolonga por encima de las 12 horas, como en el ayuno intermitente, se consume la glucosa y proteínas almacenadas al igual que parte de la grasa. En esta situación se incrementa la movilización de grasa. El glicerol procedente de esta grasa continúa dirigiéndose al hígado, para participar en la generación de glucosa, y los ácidos grasos continúan dirigiéndose a los órganos y tejidos que pueden utilizarlos como fuente de energía. Pero además, los ácidos grasos también se dirigen al hígado, donde participan en la formación de cetonas, que salen a sangre y se dirigen a órganos y tejidos que las pueden utilizar como fuente de energía, como son el músculo y el corazón, pero también el cerebro. Este tipo de ayuno superior a 12 horas resulta en una reducción de grasa, y por ello se le atribuye un efecto antiinflamatorio. Y además las cetonas en cerebro parecen ser neuroprotectoras, por lo que al ayuno prolongado también se le atribuye un efecto neuroprotector. Si el ayuno se prolonga durante mucho tiempo, se pueden agotar las reservas de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, llevándonos a un estado que se conoce como inanición. En este estado las células no pueden obtener las biomoléculas que necesitan para su funcionamiento y supervivencia, por lo que acaban muriendo. En estas condiciones, las células, para obtener las biomoléculas que necesitan para sobrevivir, empiezan a digerir partes de sí mismas en un proceso que se conoce como autofagia. Las células pueden digerir orgánulos celulares propios, al fusionarlos con vesículas llamadas lisosomas que están cargadas de enzimas. Este tipo de autofagia se llama macroautofagia. Las células también pueden digerir de la misma forma otras moléculas, en un proceso llamado microautofagia, o moléculas que previamente deben unirse a proteínas llamadas chaperones para poder entrar en los lisosomas, y en este caso hablamos de autofagia mediada por chaperones. Una vez en el interior de los lisosomas, tanto los orgánulos como las moléculas son digeridos por las enzimas presentes en los lisosomas. El resultado final de los tres tipos de autofagia es la generación de biomoléculas que la célula puede utilizar para obtener energía, o para sintetizar estructuras que necesite para su supervivencia. La autofagia no solo es importante porque permite combatir la inanición, sino que además parece ser beneficiosa en la eliminación de patógenos, de proteínas dañadas muy importantes en enfermedades neurodegenerativas o de células tumorales. Pensando en el posible papel beneficioso de la autofagia, hay personas que hacen ayuno con la idea de inducir autofagia, aunque inducir autofagia no es tan sencillo, ya que no sabemos en humanos cuánto tiempo de ayuno es necesario para inducirla, puesto que la autofagia está pensada para situaciones límite de inanición. En ratones se ha visto que un ayuno de 48 horas es capaz de inducir autofagia. No obstante, es importante señalar que en 48 horas de ayuno los ratones pierden un 20% de su peso, que es muchísimo. De hecho, los ratones, tras 48 horas de ayuno, cuando inducen autofagia, se encuentran en una situación límite, y pocas horas más de ayuno serían letales. En humanos no sabemos cuántos días de ayuno son necesarios para inducir autofagia. Los humanos, en 4 o 5 días de ayuno solo perdemos el 2% del peso, lo que sugiere que para inducir autofagia, probablemente se deberían realizar ayunos muy prolongados. Se requieren más estudios para saber qué tipo de ayunos son capaces de inducir autofagia en humanos. Respecto a las evidencias científicas, existe un ensayo clínico que ya vimos al hablar de la dieta cetogénica, que se realizó en 111 personas afectadas de esclerosis múltiple remitente recurrente, en el que parte de estas personas siguieron un ayuno intermitente de 14 horas cada día, parte un ayuno intermitente de 7 días cada 6 meses y el resto una dieta cetogénica. Este estudio demostró eficacia de todas estas dietas sobre fatiga y calidad de vida.
Otros ensayos clínicos que también hemos visto al hablar de las dietas de restricción calórica han comparado el efecto de estas dietas con el ayuno intermitente. Estos ensayos han demostrado que para las personas afectadas de esclerosis múltiple, resulta más sencillo seguir un ayuno intermitente que una dieta de restricción calórica. Sin embargo, estos estudios no pudieron encontrar diferencias significativas entre grupos para los parámetros analizados, que fueron fatiga y calidad de vida. En base a los datos de los que disponemos hasta el momento, nuestra recomendación para personas afectadas de esclerosis múltiple es que un ayuno intermitente es una opción interesante, gracias a su potencial antiinflamatorio y especialmente neuroprotector. Un ayuno intermitente con patrón de alimentación restringida en el tiempo tipo 14-10 o 16-8, es decir, un ayuno de 14 o 16 horas, que puede incluir las horas que dormimos, y un periodo en el que podemos comer de entre 10 y 8 horas, puede ser una buena opción, ya que probablemente es fácil de seguir para muchas personas, y se puede combinar con una dieta saludable tipo dieta mediterránea, de manera que se puede sumar a los beneficios propios de una dieta saludable.